Este es realmente el sexenio de la infraestructura. El mensaje central de la presentación que les hago el día de hoy es que el compromiso del presidente Felipe Calderón de que el sexenio 2006-2012 sería el sexenio de la infraestructura, no solamente se cumplirá, sino que podemos decir que ya se ha venido cumpliendo. Hay que señalar que el empleo en México ha crecido 5.7 a nivel nacional desde enero de 2007 a la fecha, pero en el sector de las empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo ha hecho a más del doble. La mayor parte, por cierto, del ritmo de la inversión ha sido inversión pública, un esfuerzo del gobierno del presidente Calderón muy fuerte, pero estamos también promoviendo a niveles inéditos en nuestra historia la inversión privada. En lo que se refiere a la infraestructura carretera, esto es particularmente cierto. Hasta ahora ya se han invertido más de 134,000 millones de pesos en infraestructura carretera de recursos públicos. Esto es 82% más que en los primeros 4 años de la administración pasada y ya es más de todo lo que se invirtió en el sexenio 1995-2000. Hay que señalar además de que se han ejercido de manera temprana y oportuna estos recursos públicos. Han venido acompañados además de muy importantes licitaciones. Pongo 2 ejemplos notables. Los paquetes de aprovechamiento de activos del Occidente y del Pacífico Norte, con los que el Estado obtuvo contraprestaciones por más de 47,000 millones de pesos que nos han permitido recapitalizar el Fondo Nacional de Infraestructura y continuar con estos proyectos. Hay algunos proyectos que hacía años no se veían hechos realidad en nuestro país, como un puente internacional entre México y Estados Unidos que está ya en funcionamiento, el puente Reynosa-Alzaldúas. Por otro lado, hemos también modificado los métodos en los cuales estamos aplicando los recursos, también en montos inéditos de conservación carretera, puesto que es importantísimo el programa de conservación cuando estamos hablando de infraestructura. Y hemos establecido métodos y contratos multianuales que nos permiten ejercer de una manera mucho más eficiente ese presupuesto. También hay que señalar que ha habido una respuesta muy oportuna ante las emergencias provocadas por fenómenos naturales. Particularmente quiero destacar lo que se ha hecho en Tabasco, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. En materia de telecomunicaciones también tenemos avances importantes. En primer lugar, destaca la adjudicación de 20,000 kilómetros de fibra oscura de la CFE a un grupo de inversionistas privados que habrán de iluminarla y añadir una pieza muy importante para el transporte masivo de información, voz y datos en una red de casi 20,000 kilómetros de largo y que se podrá ir modernizando. Que la política de prórrogas y refrendos que ha seguido el gobierno del presidente Felipe Calderón a través de COFETEL y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le genera una mayor certidumbre a los concesionarios de radio y televisión y a sus permisionarios, modificando los rezagos o resolviendo los rezagos que se habían venido acumulando en los últimos años. Ya se han otorgado 401 nuevas concesiones, 94 nuevos permisos, 65 prórrogas y 220 modificaciones a concesiones. Además, se ha aplicado también una política de estricto respeto a la norma que ha llevado a 66 revocaciones, 464 procedimientos de sanción y se incluyen también los importantes convenios de cobertura social y rural que vienen vinculados a los títulos de concesión. El programa de modificación de las AMs por FMs va en curso, se está avanzando con él conforme a calendario y eso permite no solo una mayor certeza jurídica a los concesionarios de la radio, sino además también avanzar en su modernización tecnológica. Por otra parte, ha habido también importantes licitaciones de espectro. La licitación 20 y 21 participaron diferentes dependencias federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para garantizar el interés patrimonial del Estado, estableció el precio por megahertz mínimo satisfactorio para el Estado mexicano y esos precios de salida toman en consideración los precios conocidos en la última licitación actualizados
en los términos de la evolución económica de los últimos años. Hay que señalar que esto permitirá avances importantes en los servicios avanzados de telefonía, un mejor equilibrio en la tenencia del espectro, ya que el diferencial entre quienes tienen más y quienes menos se reduce del 20 al 7%. Hay un aumento inmediato, práctico, del doble en telefonía avanzada nacional, pues anteriormente se tenían fundamentalmente 2 prestadores de servicios de telefonía móvil avanzada, que serían Telcel y Iusacell, y ahora se tienen 4 proveedores de estos servicios, lo cual significará sin duda alguna un beneficio inmediato y todavía más en el mediano plazo para los consumidores, hogares y empresas mexicanas. Pasando al sector de los transportes, en materia aeroportuaria, tenemos importantes avances en diferentes regiones. Desde luego, el inicio de operaciones del aeropuerto Mar de Cortés con inversión privada de 450 millones de pesos con la participación de particulares y gobierno estatal, la inauguración de la segunda pista del aeropuerto Cancún, también con inversión privada, y esto lo convierte en el primer aeropuerto en México con capacidad de operación de dobles simultáneas en nuestro país y coloca a Cancún en una posición privilegiada para convertirse no solamente en un gran aeropuerto de destino nacional, sino incluso en un hub internacional. El día de hoy inicia operaciones la Terminal B del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, una inversión realizada por parte del concesionario de más de 810 millones de pesos, y eso permite llevar la capacidad de tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a niveles superiores, agregando hasta 2 millones de pasajeros anuales adicionales. En el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se puso en funcionamiento la Terminal 2, se inauguró la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún y se ha construido el Centro de Instrucción Trainer. Esto tiene que ver con el desarrollo de la industria de aviación mexicana y sin duda significa que en materia aeroportuaria la infraestructura con la que cuenta México hoy es muy superior a la que contaba al inicio de esta administración e incluso al principio de este año. En materia ferroviaria hemos tenido avances sobre todo en el programa de seguridad y convivencia ferroviaria. Tenemos pasos inferiores vehiculares importantes en las ciudades de Irapuato, Saltillo y en alrededor de Aguascalientes, en San Francisco, y además en el programa de seguridad ferroviaria se han construido 6 pasos a desnivel, 4 de ellos en Chihuahua, Delicias, Camargo y Chihuahua, 1 en Salamanca y 1 en Víctor Rosales, Zacatecas, con lo cual no solamente se mejora la eficiencia de la red ferroviaria nacional, sino que se incrementa la seguridad de la misma y su capacidad de convivir con centros urbanos, con lo cual se obtiene una red, como dirían en el argot ferrocarrilero, sin costuras, en donde los principales concesionarios ferroviarios pueden utilizar la infraestructura agregada que tiene toda la red de una manera eficiente y estar en capacidad de contribuir al desarrollo de la plataforma logística mexicana de una manera mucho más eficiente, conectando puertos en el Pacífico y en el Golfo, con la frontera con los Estados Unidos y con los grandes centros de manufactura y consumo de nuestro país, como son la zona metropolitana de Ciudad de México, la zona del Bajío y la zona de Monterrey. Puertos, que es una parte fundamental de la plataforma logística mexicana, ha tenido también un importantísimo desarrollo. En estos 4 años se han invertido 30.102 millones de pesos para ampliar y modernizar nuestra infraestructura portuaria. Este subsector, digamos, ha crecido 45% respecto del mismo periodo en la administración anterior, y la mayor parte de esta inversión, la mitad de esta inversión es inversión privada, 14.761 millones de pesos, en conjunción con la inversión pública. Destacaría algunos de ellos. En la ampliación de puertos, por ejemplo, Manzanillo, particularmente la zona norte, San Pedrito, que lleva ya 45% de avance en su desarrollo, incluyendo la segunda terminal de contenedores de ese importantísimo puerto.
inversiones muy avanzadas en la zona de actividades logísticas del puerto de Veracruz, con lo cual se constituye otra vez en un importante puerto mexicano, avances en Coatzacoalcos, sobre todo en la zona de la Laguna de Pajaritos, se han alineado los muelles 1 a 5 en el puerto Mazatlán, y también hemos tenido inversiones que benefician a la Armada de México. Por lo que se refiere a las terminales especializadas y las plantas industriales, el puerto de Altamira en Tampico se está convirtiendo también en uno de los grandes puertos industriales de México, pero en Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Guaymas se han terminado ya inversiones para exportar e importar productos como láminas de acero, fertilizantes, cobres, fluidos y sobre todo para el manejo de contenedores. La inversión pública y privada en esta materia de terminales suma ya 12.500 millones de pesos. Se han mejorado desde luego los accesos de comunicación a estos puertos. Quisiera destacar, no es la única obra, pero sí es una muy destacada, el puente basculante o puente levadizo Albatros, es el primero de ese tipo en América Latina, y desde luego los libramientos carreteros de Altamira y el proyecto 13.5 en Veracruz, que está a punto de ser terminado. Hay también nuevos muelles en los puertos de Manzanillo, Mazatlán, Guaymas y Puerto Vallarta. La inversión pública en estos nuevos muelles suma ya 632 millones de pesos, con lo cual se genera una importante adición al turismo mexicano, generando mejor infraestructura para el arribo de cruceros a nuestro país. Quisiera entonces, señores y señores, concluir con las siguientes afirmaciones. Realmente el compromiso del presidente Calderón se ha cumplido sobradamente. Este es ya el sexenio de la infraestructura y continuaremos en ese ritmo conjuntando inversión pública e inversión privada. Hasta ahora se han invertido más de 134,000 millones de pesos en infraestructura carretera. Insisto, esto es 82% más que la inversión en los 4 primeros años de la administración pasada. Casi duplicamos lo que se hizo en los primeros 4 años de la administración pasada y hemos duplicado lo que se hizo hace 2 sexenios. Por otro lado, en telecomunicaciones se ha añadido también muy importante infraestructura que no solamente le ha generado recursos al Estado por las contraprestaciones que recibe por el uso de esos bienes nacionales, sino que además permite una más intensa competencia de los operadores nacionales, con lo cual se beneficia sin duda alguna a el consumidor, ya sea los hogares, las personas o las empresas. Se han ampliado y puesto en operación 5 aeropuertos en grandes ciudades. Se ha avanzado enormemente en el programa de seguridad y convivencia ferroviaria, con lo cual se moderniza y actualiza el transporte de carga por ferrocarril en México, y en estos últimos 4 años se han invertido 30,000 millones de pesos para la ampliación y modernización portuaria. No solamente es el sexenio de la infraestructura, sino que hemos focalizado la inversión en infraestructura en este gobierno para hacer que México se convierta en la plataforma logística de América del Norte. Esa es una vocación que le concede su ubicación geográfica, pero que tiene que ser potencializada con inversiones en grandes volúmenes, bien orientadas, siguiendo un plan nacional como el Plan Nacional de Infraestructura y dándole a México una aportación superior para su desarrollo económico, como se ha prometido, se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo en el sexenio de la infraestructura del presidente Calderón. Por su atención, muchísimas gracias.